Bienvenidos a Prohibido Estacionarse. Aquí el marketing no se queda quieto y tú tampoco. Cada semana te traemos charlas sin filtro con expertos, creativos y estrategas que te van a inspirar, sorprender y enseñar. Si te gusta el marketing, prepárate. Aquí se aprende, se comparte y se avanza. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un capítulo más de Prohibido Estacionarse. Estamos ya en la temporada 2 y hoy tenemos un gran invitado, de verdad, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la palabra de moda? Inteligencia artificial. Pero mucha gente la utiliza, todo mundo la tiene ahora en su vocabulario, pero no sabe cómo utilizarla o para qué o cómo le puede sacar provecho. En esta ocasión tenemos un invitado que nos va a dar muchas ideas y cómo podemos hacer funcionar nuestros contactos con los clientes. Tenemos hoy a Ernesto de Bari, que es CEO de S1 Gateway. No sé si sea correcto decirlo en español o en inglés, ahorita él nos platicará. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Lau, la verdad es un placer estar acá y esperemos disfrutar de este espacio. Oye, ¿estás de acuerdo que quien no está jugando en este momento un papel en su trabajo o en su empresa con la inteligencia artificial está fuera de la jugada? A ver, yo creo que hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial. Creo que hasta mi abuela, que es grande, habla de inteligencia artificial. Estamos dentro de un hype donde todo el mundo habla de la tecnología y la realidad que hoy en día las compañías buscan resolver problemas. Y la inteligencia artificial es un muy buen mecanismo para resolver problemas, pero no es una resolución de un problema en sí mismo, ¿no? Nosotros, a ver, bueno, las grandes compañías, Microsoft invierten billones de dólares y todos prometen que la AI va a resolver todo, y la realidad es que en lo conversacional, que es lo que nos compete a nosotros, la inteligencia artificial funciona como una herramienta para lograr y mejorar las conversaciones entre las marcas o las compañías y los consumidores finales. Y es ahí donde creo que tiene su razón de ser. Bueno, yo ahorita les voy a contar cómo es que Ernesto se ha convertido en un experto y aliado de la inteligencia artificial y nos va a explicar esta parte que nos está diciendo. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, sin embargo, no todo el mundo sabe cómo le puede sacar provecho. Y aquí es donde les vamos a platicar, pues, una parte de cómo poder sacarle provecho a esta palabra que está tan de moda. Sin embargo, a ver, Ernesto, tú estás trabajando en una empresa que se dedica a… Nosotros nos dedicamos a armar ecosistemas conversacionales. Parece muy técnico, pero básicamente ayudamos a las compañías, a las grandes marcas de Latinoamérica, a mejorar las conversaciones diarias y transaccionales que tienen con sus usuarios y clientes finales. ¿Cómo? Lo hacemos con una plataforma propia, que ya te voy a contar un poco de qué se trata, y básicamente durante todo el journey conversacional, es decir, desde que la persona conoce a la compañía, desde marketing hasta ventas, atención al cliente, fidelización, cobranzas y hasta reclutamiento y back office. Es decir, es un journey completo en donde generamos diferentes casos de uso, por ejemplo, sacar un turno médico o que te den un préstamo bancario, con el objetivo último y final que las marcas logren, en primer lugar, aumentar la satisfacción del cliente, en segundo lugar, mejorar el retorno sobre la inversión, es decir, convertir más o cobrar mejor, reducir costos y reducir tiempos. Okay. ¿Siempre te has dedicado a esta parte de la tecnología, Ernesto? Muy buena pregunta. La verdad que no, es algo totalmente nuevo para mí. Si querés te hago un pequeño recap de mi pasado. Yo arranqué estudiando contador y administración y máster en finanzas, vengo del mundo de los números. Y después trabajé desde Equity Research, palabras que seguramente no conozcan, M&A, reestructuraciones, Project Finance, Private Equity, levanté un fondo y terminé finalmente comprando esta compañía en un sector que la verdad no conocía. Me encanta porque siempre que vienen invitados así con un currículum extraordinario, lo platican como si fuera muy fácil. De repente, a ver, yo sí me quiero ir un poco más, o sea, quiero llegar a la parte de S1, pero sí me gusta mucho entender
como de estudiar contabilidad. Sí, sí. Contabilidad, de repente estás trabajando en una empresa donde generan agentes virtuales con inteligencia artificial para ayudar a estas grandes empresas. Entonces yo me imagino que cuando tú estudiaste contabilidad ese no era el objetivo. Terminas contabilidad y ¿hacia qué primero, qué sector te fuiste? Bueno, yo sabía que los números eran lo que más me gustaba. Sabía que tener una etapa formativa laboral sólida me iba a permitir definir mi futuro y no depender de nadie. Y también en mi cabeza quería ser protagonista de alguna forma de algo. Ese era un poco mi principio en general. Entonces traté de formarme de la mejor forma posible. Y bueno, arranqué en la finanza básicamente, o sea, de contabilidad, de contador y administrador y máster. Arranqué trabajando haciendo, viste, las compañías, las acciones que suben y bajan, bueno, hacíamos los reportes para cubrir acciones en Credit Suisse para Domestic US de compañías de energía alternativa, y luego empecé a hacer fusiones y adquisiciones de compañías, reestructuraciones y project finance en Latinoamérica, por eso conozco bastante Latinoamérica, es un continente que me encanta. Colombia, Perú, Centroamérica, bueno, Argentina, Uruguay, hasta Brasil y México especialmente. Y después de eso quise arrancar, bueno, fui un fondo de private equity, y ahí aprendí varios skills. Un fondo de private equity básicamente lo que hace es comprar compañías, gestionarlas y en algún momento por ahí venderlas. Y fue ahí cuando mi ex cofundador decidimos armar Patagonia Capital Partners. Patagonia Capital Partners es el primer search fund en el Cono Sur y el primero en Argentina. ¿Sabes lo que es un search fund? No, cuéntamelo, por favor. Esa va a ser mi siguiente pregunta. Te gané de mano. Bueno, un search fund es un modelo de negocio, es un asset class, para decirlo, es un tipo de fondo bastante particular que surgió en los Estados Unidos hace ya 40, 50 años, por el cual gente que sale en principio del MBA es fondeado en principio por profesores de Harvard y Stanford, y luego ya hoy en día hay una comunidad muy amplia de inversores que en vez de ir a trabajar a una compañía, a un banco o a una consultora, se dedican a buscar compañías, buscar compañías en una geografía específica con ciertas características que ahora si querés te voy a contar, con el objetivo de poder comprarlas, operarlas y quién sabe en algún momento o no venderlas. Entonces ese fue el desafío que arrancó a mediados del 2017. O sea, tú comenzaste, te juntaste con alguien que es tu cofundador y empezaste a hacerlo en Argentina. Correcto. En ese momento había ganado Mauricio Macri, que es un gobierno más pro mercado. Después tuvimos un impasse que ya te voy a contar y ahora volvimos a un gobierno pro mercado. Entonces vimos una oportunidad muy buena porque Argentina, bueno, como sabés, es uno de los grandes, es un país grande para Latinoamérica. Nosotros somos argentinos y fue un país que quedó durante varios años, digamos, afuera del mundo por gobiernos mucho más digamos, que querían mucho menos pro mercado, por así decirlo. Entonces aprovechamos ese momento. Gracias a Dios juntamos un grupo de inversores muy calificados, tanto de Argentina como de Estados Unidos y de Europa, y ahí empezamos a buscar compañías. Yo pensaba que venía de trabajar siempre para alguien y ahí era lanzarse al mundo libre para buscar una compañía con ciertas características. Nos buscamos compañías que sean escalables, que tengan ventas recurrentes, que tengan pocos requerimientos de capital e inventario para poder crecer, que tengan poca concentración de clientes, poca relación con el gobierno. Así que vimos alrededor de 1.600 compañías. Tuvimos a varios interns, tanto de MBAs como locales de Argentina trabajando, y finalmente encontramos una. ¿Y de qué trataba esta compañía? Bueno, en realidad vimos muchos sectores. Vimos, poner el 70% de las compañías que vimos eran de software, en diferentes verticales, hasta que encontramos este sector que a mí particularmente me encantaba,
que es Customer Experience, ¿no? Que es esa frustración constante que tienen los usuarios o consumidores al contactarse con sus marcas. Y dije, la verdad que esto me gusta, está en un sector que no conozco, pero la verdad que me parece muy atractivo. Está en el mundo del software, entonces cumple todas las condiciones de una compañía escalable, internacionalizable. Uno en Latinoamérica nunca sabe en qué va a quedar el país donde vive. Así que la verdad que me gustó y ahí empezamos a conocer a los dueños. Nos cayeron muy bien, a parte del equipo nos cayó muy bien, un modelo de negocio muy sano, una cultura muy linda, clientes muy, muy grandes y atractivos. Y bueno, fue un proceso largo, ¿no? Obviamente ya es un proceso financiero que se hace en due diligence, se firman los contratos y se busca por ahí cierto capital que hace falta. Y a fines del 2020 terminé porque mi ex socio se mudó a España, adquiriendo S1. Y bueno, y desde entonces, desde el fin de 2020 hasta ahora, fue puro aprendizaje de cosas que nunca había estado en contacto con, ¿no? Ok, S1, ¿de dónde es la empresa? S1 arrancó en el 2010 en Argentina y desde Argentina se expandió hacia el mundo. Arrancó de la mano de una compañía de telecomunicaciones muy grande y a partir de ahí empezó a expandirse por algunos países de Sudamérica y después, gracias a un partner que hoy en día sigue trabajando con nosotros, un accionista que sigue trabajando con nosotros, que fue el líder de México y desarrolló México, nos asentamos en México. Entonces, era México y Argentina y de ahí se empezó a construir. Hoy en día tenemos clientes en todos los países, incluido España, en su momento también en otros países de Europa y Estados Unidos. Y bueno, somos aproximadamente 80 personas y la verdad que es una historia muy linda. Buenísimo. Bueno, y ahora sí ya entendí cómo llegaste de contabilidad a el servicio al cliente. Cuéntame, porque yo sí creo que en México todavía, digo, o sea, ustedes trabajan con muchos países de Latinoamérica, pero yo te voy a hablar de la experiencia. El servicio al cliente es como algo que todavía no está muy bien hecho. Yo te lo digo como usuaria que me ha costado. Entonces, ¿cómo llegan a ustedes con los clientes? ¿Cuál es la solución que ustedes dan? Excelente. Para no meterme en temas técnicos, para no marear a tu audiencia. O sea, nosotros, a ver, el Customer Experience en su forma más amplia, nosotros lo ejecutamos como un ecosistema conversacional. Es decir, nosotros somos la pata que ayuda a las compañías, conociendo a sus clientes y conociendo sus datos, a ayudarles a transaccionar, a conectarse, a comunicarse con sus clientes para lograr sus objetivos finales, que es ganar plata, aumentar sus ventas, reducir sus costos, cobrar, tener clientes contentos y satisfechos que vuelvan a consumir en ellos y poder mantener una cierta rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso? Nosotros ayudamos a nuestros clientes, si bien somos una compañía de productos, somos una compañía SaaS, que significa Software as a Service, estamos hosteados en Amazon y todo eso. Nosotros, digamos, sabemos que la tecnología, por más que creemos que tenemos una plataforma robusta, se va a terminar comoditizando. Es decir, la tecnología y más con el salto de la inteligencia artificial hace que cada vez haya menores barreras de entrada y cada vez más, con el tiempo, las tecnologías van a ser más comparables. Entonces, un poco nuestro rol es convertirnos en el asesor de confianza con producto propio de las grandes marcas para poder, en diferentes sectores, trabajamos con compañías de telecomunicaciones muy grandes, de las más grandes de acá de México, con compañías retail también muy grandes, de las más grandes de acá de México, bancos, compañías de servicios públicos, compañías de salud, educación y otros más, generalmente compañías que tienen altos volúmenes de interacciones con clientes finales. Esa es nuestra razón de ser, simplificar el caos de las conversaciones. Entonces, ¿cómo ayudamos a las compañías? Primero, entendemos su modelo de negocio y luego entendemos cuáles son sus clientes objetivos. Es decir, a quién le están vendiendo, con quién se contactan. Son gente grande, gente joven, les gusta, digamos, son gente joven que necesita la espontaneidad.
Entonces, en base a eso, nosotros tenemos 17 canales digitales integrados desde WhatsApp, que como ustedes saben es uno de los canales con mayor uso en el mundo. Es decir, hoy en día Latinoamérica es la región con mayor penetración y uso de WhatsApp en el mundo. Y México tiene una penetración, si no me acuerdo mal, del 78% de WhatsApp, es decir, todo el mundo tiene WhatsApp. Pero también tenemos otros canales como redes sociales, TikTok, que está ahora muy de moda, Twitter, canales más antiguos como SMS, email, más ligados al e-commerce como Mercado Libre y Amazon, más ligados al trabajo como LinkedIn. Y bueno, y básicamente lo que ayudamos es a que las compañías puedan transaccionar en el canal que decide utilizar sus clientes, o los canales que deciden utilizar sus clientes. Hay una regla que siempre me acuerdo, que dice que el 90% de las conversaciones de cualquier persona, por más que tenga muchas apps en tu teléfono, suceden en el torno de solamente 10 aplicaciones. Y obviamente esas son WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter y demás, ¿no? Oye, o sea, yo lo tengo muy claro porque yo me dedico a esto, yo me dedico al marketing, pero me gustaría y que tú me digas si voy bien, explicándoselo con peras y manzanas, como si se lo estuviera explicando a mi abuelita. O sea, antes el servicio al cliente se hacía con humanos. O sea, hablaban al teléfono de disquito, hablaban al banco o hablaban a alguna tienda y decían, me estoy quejando porque o no me ha llegado mi paquete, y entonces un humano le contestaba y le decía, a ver, señora Bringas, su paquete no ha llegado porque está acá, y contestaba un humano. Eso actualmente es lo que está cambiando con los agentes que ustedes tienen, que es lo que me decías. Bueno, entonces, si es una tienda de retail, no sé si tú puedas darme algún ejemplo de alguna marca con la que estén trabajando o no puedas mencionar alguna marca. Sí, acá en México trabajamos con Easy, trabajamos con Oxxo. Perfecto, Easy me queda perfecto. Yo acabo de contratar Easy, si nos quieres patrocinar, bienvenido. Easy, toda la contratación lo hice a través de WhatsApp. Entonces ahí es donde entraron ustedes. No me habló nunca un humano. ¿Qué pasó ahí? A ver. Mirá, bien, bueno, te puedo describir el journey, pero yo quiero ir un paso atrás de esto. Es decir, porque hoy en día al consumidor, a vos, no te importa quién te atiende. A vos lo único que te importa es poder resolver algo rápido, no tener que repetir las cosas, que te entiendan, que conozcan tu contexto y que cumplan y que satisfagan tu necesidad, ¿o no? Totalmente. Entonces, si es humano, si es AI, si es automatización, debería quedar del lado de la compañía y del proveedor / socio estratégico de tecnología. Pero contestando a tu pregunta, es decir, hoy en día cómo funcionan y cómo funciona este journey que vos acabaste de transitar. Hoy en día las soluciones, o por lo menos nuestra solución, lo que hace es automatiza lo automatizable y humaniza lo humanizable. Es decir, si bien tenemos clientes que tienen el 100% de sus conversaciones de forma automatizada con inteligencia artificial, no creemos que eso sirve para todos los casos de uso ni para todas las compañías. Por eso que nosotros lo que hacemos es mezclar ambas partes. ¿Por qué? Porque generalmente la regla de Pareto dice que el 80% del volumen de las conversaciones representan el 20% de los casos y de las preguntas. Eso es automatizable. Temas como preguntas frecuentes, journeys bien específicos en donde no hay emociones, no hay temas críticos, no hay temas de seguridad involucrados, eso se tienen que resolver con automatización, que reducen costos, tiempos, y con agentes virtuales agénticos que ayudan a que el entendimiento del usuario sea mucho mejor y mucho más entendible. Ahora, hay algunos casos que son el 80%, el 20% de volumen, pero el 80% de las consultas en general, por resumir, que muchas veces necesitan un humano. No quiere decir que el humano trabaja solo. El humano trabaja con un copiloto de inteligencia artificial, trabaja con inteligencia artificial que resume el caso, trabaja con una integración de estos
múltiples canales y ve la conversación en un mismo lugar. Entonces, cuando vos, no me acuerdo qué compraste. Easy. Sí, pero ¿qué compraste? Internet. Internet. Ajá. Vos compraste internet, es probable que, y te voy a describir el típico journey, ¿no? Es probable que vos hayas, journey me refiero journey de compra. Es muy probable que hayas hecho clic en un link de Instagram o de Meta Totalmente. o de Google Sí, o sí, lo sí, que en sea. un anuncio. En un anuncio. Ese anuncio es muy probable que te haya llevado a un agente virtual, por lo que me comentás. Ese agente virtual probablemente te haya hecho unas preguntas para validar, te haya mostrado las ofertas que tiene, te haya preguntado no sé, cuánto estás pagando, te ha hecho como una especie de entendimiento de lo que llaman lead, que vos estás en marketing. Y luego, en tu caso aparentemente fue todo automatizado, decidiste comprar este pack, te llevó un link de pago y básicamente compraste el pack. Si hubiese tenido una duda, probablemente te hubiese derivado a un agente humano que te hubiese dado o te hubiese llamado directo por WhatsApp, todo dentro de una misma conversación. Eso es un poco, en resumen, lo que hacemos. Después hacemos cosas mucho más específicas como optimizar la pauta, tanto en TikTok como Google como Meta. Armamos funnels de conversión. ¿Qué son funnels de conversión? Son embudos en donde vos seteás diferentes estadios dentro del proceso de compra, en este caso puede ser de cobranzas o puede ser de sacar de un turno en un hospital, en donde seteás diferentes estadios, y esa es la famosa caja negra que yo creo que nosotros y también otros competidores en nuestra industria logramos desmistificar en los últimos años. Poder ayudar al equipo de marketing a entender cómo un lead, que ellos son expertos optimizando pauta y alocando pauta en los ICP correctos, con SEO y demás, cómo logramos entender qué es lo que pasa del lead a la compra. Es decir, en dónde se frustra el proceso, es decir, hay gente que no te contesta porque no le gustó el precio, o se trabó en el carrito, o no apretó el link de pago, o no completó encuesta de satisfacción, o tuvo una frustración en la entrega, en el caso de que te pongan un módem. Bueno, todo eso nos encargamos nosotros de ayudarle, en este caso a Easy, a lograr entender cuáles son sus tasas de conversión, cómo optimizar sus pautas, cómo entender qué campañas le funcionan mejor. Ahora, por ejemplo, con el Mundial, justo el otro día, cuando nos vimos en el evento de Go-Kart Manía, que vino también un representante de Easy que estaba con una súper oferta para el Mundial, así que les recomiendo que compren. Nos decía, nada, hoy en día entendemos cuáles son las pautas que nos funcionan mejor y entendemos cómo optimizarle y cómo sacar el mejor provecho a menor costo. Ok, y ya entendí el viaje, ya entendí esta parte de cómo te integras con las empresas y cómo le preguntas y cómo ves las necesidades de la empresa para llegar al cliente y que el cliente que del lead se haga la conversión. Pero para esto acabas de mencionar varias, herramientas que utilizan y que son como partners, que aquí platícame qué hacen, o sea, pues WhatsApp es una herramienta que sí o sí la tienen que utilizar, que es Meta, ¿no? Messenger de Facebook, TikTok. Entonces, ¿ustedes hacen alguna especie de alianza con estas plataformas? Correcto. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros les llamamos canales. Es decir, hoy en día el canal de WhatsApp, nosotros somos BCP de Meta. ¿BCP qué significa? En realidad business Partner de Meta. Quiere decir que tenemos una conexión directa con ellos y tenemos todas las novedades de los productos. A veces participamos en beta testings de las nuevas, más que productos, de las nuevas funcionalidades. Meta está sacando funcionalidades nuevas todo el tiempo. ¿Para qué? Justamente para poder simplificarle la vida al consumidor y que pueda comunicarse y transaccionar de la forma más fácil posible. Es decir, poder tener mensajes enriquecidos, poder tener carruseles, poder hablar sobre WhatsApp. Eso es algo que es en el business, ¿no? Me refiero en el canal diseñado para compañías, no en el que usa el consumidor final, ¿no? El que tenés capacidad de integrarte y desarrollar sobre él, ¿no? Desarrollar agentes virtuales y demás. Entonces, la verdad que eso es hoy en día es algo clave. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, ¿quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no usa WhatsApp para hablar con su familia? Pero también para hablar con sus marcas, es decir, para comprarse algo
de ropa, comprar alimentos, ir al médico, comprar internet como tú has hecho, etcétera. Entonces, la realidad que hoy en día WhatsApp es un canal, digamos, es el canal más relevante para nosotros y para Latinoamérica. Y bueno, y tiene muchas funcionalidades que ayudan a, desde en el marketing, a optimizar pauta, a hacer que la apertura sea mayor, pero todos están ligados a que la usabilidad sea mejor. Y después hay, como te describí hace un rato, hay otros tipos de canales que todos tienen funcionalidad distinta. Por ejemplo, TikTok apunta a público más joven, digamos, vender con un video ayuda a que después puedas convertir ese video en una venta de un producto en particular. Instagram similar, Facebook un poco distinto, pero también es una red social muy utilizada. Hay compañías y personas que prefieren comunicarse por mail y todavía, aunque parezca arcaico, lo siguen usando y de forma importante, y ahí también requerís automatización. Es decir, nosotros en una telco también de Argentina logramos automatizar el 90% o más del 90% de los mails enviados sin requerir de un humano para que los conteste. Entonces, eso ayuda un montón a la compañía, al cliente, que puede ahorrar el tiempo y no tiene que estar esperando una respuesta. Aparte, lo interesante de la mayor parte de estos canales es que son asincrónicos. Entonces, vos mandás un mensaje de WhatsApp, te pusiste a manejar, probablemente el bot o la persona humana te contestó, seguís la conversación y terminás optimizando tu tiempo y transaccionando en tus espacios libres, ¿no? Ok, y entonces, esto que ustedes están haciendo es importante porque Ernesto está hablando de las grandes empresas que ya se están automatizando, pero sí hay, o sea, yo creo que, ¿qué porcentaje de las empresas, porque me imagino que a lo mejor pues, ustedes tienen esta estadística, no está aprovechando los agentes virtuales para su servicio al cliente? ¿Qué porcentaje? O sea, creo que es un gran número, ¿no? Es un gran número, la verdad que no lo tengo, no te quiero mentir, pero lo que sí vemos es que, a ver, hay muchas compañías, especialmente grandes, que tienen este miedo a utilizar inteligencia artificial y automatizaciones, y muchas veces con razón. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el hype de la AI, hay compañías que hacen bots por todos lados. Es decir, hoy en día, ¿quién no hace un bot? O sea, hasta seguramente ustedes usaron, no sé, algún tipo de bot para entender un poco cómo va a ser esta entrevista o esta charla. Entonces, es como que todo el mundo arma bots. La realidad que armar bots transaccionales con seguridad y estables no es tan fácil, donde se le agregan servicios, donde se le agregan pasarelas de pagos, donde trabajás en un ambiente seguro. Me refiero a seguro es con normas ISO, PCI, que tengas seguridad para poder comprar a través de los canales digitales, que tenga estabilidad. Pensá que hoy en día las compañías conversan con sus clientes los 365 días del año y las 24 horas. Entonces, si algo se cae, se frustra la compañía que no puede vender, pero se frustra el cliente que no puede comprar y cree que la compañía, digamos, cerró sus puertas. Entonces, seguridad es un tema crítico, estabilidad es un tema crítico. Y después, también lo que pasa es, las compañías tienen que poder de alguna forma controlar cómo se comunica con los clientes. Y todavía hay muchas que son escépticas a que la inteligencia artificial, que es verdad que en algunos casos alucina, quiere decir que inventa cosas. Entonces, es importante ir con un partner que te ayude a transitar este camino. Las compañías saben muy bien cuál es su modelo de negocio, saben bien quién es su cliente, saben bien cómo vender, pero muchas veces, y es lógico, sus equipos no están tan acostumbrados o no saben tanto cómo manejar este tipo de soluciones, que son fáciles porque son low code en general, pero requieren cierto fine tuning y cierto acompañamiento durante su implementación y ejecución, ¿no? Acabas de decir algo que es muy bueno y muy interesante, porque efectivamente, si una empresa ya está como en esta toma de decisión de, bueno, sí, ya necesito buscar a alguien que me ayude y que me acompañe en toda esta implementación de poner y mejorar el servicio al cliente. Y obviamente, como bien dices, y de repente salen empresas de las coladeras que dicen que saben, pues porque ahorita es muy fácil
utilizar inteligencia artificial, hacer un prompt y llegar y querer apantallar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el consejo que tú le das a las empresas? ¿Qué es lo que tendrían que buscar en una empresa seria que les vaya a ofrecer agentes de servicio al cliente, pero bien estructurados? ¿Qué es lo que tendría que buscar una empresa? Muy buena pregunta. Y la realidad es que hoy en día es cada vez más difícil porque hay tantos competidores nuevos que aparecen y prometen y muestran demos que parecen sacadas de la estratosfera y que después es simplemente una demo. Yo creo que si yo tendría que contratar a alguien, yo buscaría a alguien que tenga track record, es decir, que haya tenido experiencia en Latinoamérica, que haya tenido experiencia con compañías complejas, grandes, porque en sectores donde digamos, la transaccionabilidad es muy alta y la omnicanalidad es muy alta, eso hace que las transacciones sean complejas, donde de repente hay un Black Friday y hay infinidad de mensajes que salen, hay infinidad de respuestas, hay caos, y justamente tener soluciones que son estables, que son seguras, que tienen experiencia armando y estructurando experiencias conversacionales, que saben cuándo derivar a gente, que no automatizan todo y frustran al cliente con menúes guiados, que vuelva al menú y uno no sabe a dónde ir y aprieta a gente a ver si alguien la atiende. En compañías donde tienen plataformas que ya fueron probadas. ¿Por qué? Porque hoy en día la verdad que desarrollar software es cada vez más simple y va a ser cada vez más fácil. El problema es que, y el gran desafío acá es poder agregar todo ese conocimiento adquirido durante muchos años dentro de una solución, que muchos de ellos fueron frustraciones, probablemente de clientes, que hacen que luego la usabilidad sea y la resolución de los problemas, tanto del cliente como de la compañía, sea óptima, ¿no? Entonces, yo creo que resumiéndote es track record, experiencia y una solución que sea confiable desde el punto de vista de seguridad y estabilidad. Okay. Y ahora, ya regresando a lo que platicábamos desde un principio en la introducción de este podcast, que la palabra inteligencia artificial, pues es una palabra muy amplia y se puede utilizar para muchas cosas. En específico, S1, ¿cómo la aprovecha? ¿Cómo está optimizando? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque yo me acuerdo que cuando empecé a platicar con ustedes y Rebeca me contaba de S1, yo utilizaba la palabra chatbot y ella me decía, sí. Esa no es la palabra correcta, ¿no? Somos agentes. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre un chatbot, entre un agente? ¿Cómo ustedes están aprovechando la inteligencia artificial para la empresa? Porque obviamente, pues, se puede utilizar, pero, o sea, en tu rubro, ¿cuál es el aprovechamiento? Excelente pregunta. Mira, te contesto primero lo de agente y chatbot. ¿Y por qué le llamamos agentes? Y después te contesto cómo aprovechamos la inteligencia artificial. Mira, nosotros, en realidad, vos pensá lo siguiente, pensá un ejército, vos pensá que hay muchos canales, gente que te escribe por diferentes lados, con diferentes requisitos y pedidos, y tenés un ejército de gente que vos administrás, porque es así, para que te solucionen todos esos problemas, ¿no? Vos como compañía. Entonces, les llamamos agentes virtuales porque en realidad tenemos agentes anfitriones y agentes especialistas, que vos podés armar la cantidad que quieras. Hay un banco en Argentina donde tenemos más o menos 210 agentes virtuales funcionando al mismo tiempo. Y por otro lado tenés agentes humanos, que vos podés armar grupos. Entonces vos tenés un ejército de gente humana y agentes virtuales con anfitriones y especialistas que te resuelven todo tipo de problemas. Y justamente el desafío, y ahí te contesto la pregunta de cómo usamos la AI, el desafío es poder usar la arquitectura y la AI para poder hacer que esas conversaciones sean lo más fluidas y naturales posibles entre los agentes virtuales, el ejército de agentes virtuales y la gente de agentes humanos. Entonces, hoy en día en S1 usamos la inteligencia artificial en varias partes del producto, ¿no? Para la parte de agentes humanos, que es básicamente una persona que está atrás de la computadora, donde tiene una pantalla en donde ve todas las interacciones que tuvo Lau con Easy en el pasado. Lau por ahí le escribió por Instagram, por mail, por SMS, por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, etcétera, etcétera.
y ve todas las conversaciones en un mismo lugar. Entonces, recibe de repente un caso que por ahí se lo pasó un agente virtual, y esa conversación, Lau tiene que empezar a leer y ver, bueno, con inteligencia artificial vos podés hacer un resumen de todos esos casos y entender qué es lo que está pasando. Lau de repente le preguntan, che, ¿y este plan? Y no te acordás. O si tiene algún tipo de financiamiento, si es una compañía financiera, y no te acordás. Entonces tenés una AI que te ayuda, un copiloto que te ayuda a hacerle una pregunta específica y a poder contestar información que vos no sabés en ese momento. Por ahí, no sé si Lau, pero probablemente gente que esté contestando tenga falta de ortografía. Bueno, tenés AI que te corrige. Eso a nivel agente humano. Después, a nivel los agentes virtuales, ahí sí es bastante más complejo. Ahí podemos entrenar agentes virtuales con inteligencia artificial, armar una cosa más clustering, que es entender qué te están preguntando y qué no con inteligencia artificial. Y después, lo más relevante es, nosotros dentro de nuestros agentes virtuales podemos agregar dentro de los nodos agénticos. ¿Qué significa eso? Podemos promptear para que el agente virtual que te atendió a vos se comporte como una persona que vende y que entiende cómo vender Internet específico que vos ya hayas. Pero no sé, para un banco es un especialista que te vende tarjetas, otro que te vende préstamos hipotecarios, préstamos personales, que te vende caja de seguridad, etc. Entonces tenés diferentes niveles de agentes que usan inteligencia artificial para poder entender de forma intuitiva, como vos usás en ChatGPT, qué es lo que le está diciendo y poder transaccionar o derivar un agente en base a lo que vos le estés preguntando. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos diferentes niveles de agente de inteligencia artificial. La tradicional que tenemos de 2017, que todavía algunos la siguen usando, que es normalización de intentos, similitud, mapeos por industria, que eso hace que, sin usar los famosos LLMs, Claude, OpenAI, que nosotros somos agnósticos, usamos precisamente OpenAI, pero somos agnósticos, te ayuda a tener un entendimiento muy bueno. Después usamos Machine Learning, que también es una tecnología un poco antigua, para poner thresholds de entendimiento sobre ciertas temáticas. Y luego usamos base de conocimiento, que es inteligencia artificial generativa, para poder hacer preguntas sobre temas de preguntas frecuentes, y nodos agénticos para poder entender conversaciones vivas, como por ejemplo, reservame un turno en un restaurante para 2 personas. Ok, 2 personas en tal horario. Y te llega una cita en donde te dice, confirmaste tu turno, o sea, por WhatsApp o por mail, en este restaurante, tal día, tal horario, aceptala. Buenísimo. Oye, y por ejemplo, ¿qué industrias son las que podrían ocupar más esta parte de servicio al cliente? ¿O cuáles son las industrias que ahorita lo están aprovechando más? Mira, la verdad que a futuro yo creo que van a ser todas, y de hecho yo creo que todas usan de alguna u otra forma agentes virtuales con apoyo humano, en ciertas derivación humano. La realidad que las industrias en donde tiene más sentido son aquellas que tienen mayor volumen de interacciones con los usuarios finales. ¿Cuáles son ellas? Bueno, en primer lugar, las compañías de telecomunicaciones. Las compañías de telecomunicaciones están vendiendo todo el tiempo, están haciendo retención de clientes todo el tiempo, porque los competidores les ofrecen mejores ofertas y descuentos y les inventan cosas o no, pero para captarlos. Están atendiendo fallas técnicas, cortes, reinicio de router, etcétera, etcétera. Están cobrando, porque en muchos casos, digamos, con ciertos planes la gente no paga, entonces no los quieren perder. Entonces, la realidad es que el volumen de interacciones de diferentes tipos y por diferentes canales son infinitos. El segundo te diría que son los bancos y las fintechs. La verdad que los bancos también, o sea, hacen más upsell, es decir, le venden a sus clientes existentes préstamos, tarjetas y demás. Pero al mismo tiempo, cuando uno quiere, no sé, validar una transacción, reciben un mensaje de autenticación. Las fintechs tienen un gran problema de cobranza, entonces, o la cobranza, perdón, no problema, pero es uno de sus grandes, temas en su modelo de negocio. Y el tercero yo te diría que es retail. En retail, la verdad que se usa mucho porque no tanto en la cobranza, pero sí en la venta. O sea, el retail es el arte de poder ofrecer un producto que satisfaga una necesidad a través de múltiples canales.
Y eso te diría que esas son las tres. Después, bueno, como te había comentado, educación, salud, compañía de servicios públicos. Y dentro de retail hay muchísimas compañías, ¿no? Desde farmacias hasta supermercados, hasta compañías aéreas, hasta, bueno, compañías como Oxxo, que es una tiendas. Y, o sea que Oxxo, me gusta mucho ese ejemplo, porque Oxxo es una tienda que todos los mexicanos y ya también en Latinoamérica vemos en las esquinas. Y sí, tienes toda la razón. A mí ya el otro día me llegó un mensaje porque saqué una tarjeta como de lealtad y ya me llegó el mensaje a través de WhatsApp. Y, por ejemplo, ahí ustedes tienen que ver porque tienen estas empresas tienen una gran base de datos y trabajar con estas bases de datos es delicado, ¿no? Correcto. Nosotros ayudamos en algunos casos a dar información para armar esa base de datos. Siempre la información es del cliente, de hecho el cliente decide cuándo borrarla de nuestra plataforma y tenemos todos sistemas automatizados para ellos. Pero lo que hacemos nosotros es nos integramos con los RPs, los CRMs, las pasarelas de pago, los e-commerce también de nuestros clientes y básicamente obtenemos información de esos clientes y le damos información. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros nos autodenominamos Customer Conversational Platforms, es decir, somos la parte transaccional, conversacional digital de las compañías. Las compañías manejan todos los datos de los clientes en sus CRM principalmente, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a ejecutar sus estrategias de venta, de atención, de cobranza, de fidelización, de retención y hasta de reclutamiento. Muchas compañías, bueno, no sé si puede ser el nombre, pero bueno, mismo acá en México grandes, hacen reclutamiento masivo y justamente el onboarding de las personas es un trabajo arduo que requiere un montonazo hasta ahora requería un montonazo de hora hombre y hoy en día se automatiza muy fácilmente haciendo un onboarding, haciendo un credit scoring con inteligencia artificial, compartiendo esos datos a base de datos. Luego, por ahí si una persona hace un scoring de eso, un análisis de esos datos y después vuelven. Fuiste citado, te invitan a una entrevista, te toman un turno, es decir, tenés todo un proceso que antes requería infinidad de personas, que hoy en día requiere personas con cabeza y ahí está el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es que viene a reemplazar a todos, viene a darle valor agregado a las personas y que puedan, digamos, generar mayor impacto en sus servicios, ¿no? Entonces, hoy en día no usar inteligencia artificial es dar ventaja frente a terceros. Buenísimo. Pues yo creo que con esto ya tenemos como muy claro en qué cosas nos puede ayudar la inteligencia artificial. Creo que la explicación que nos diste, empezaste muy técnico, Ernesto. Perdón. Pero no, la verdad es que lo bajaste muy bien porque creo que ya utilizaste este lenguaje en el que todos entendemos. Y es que eso le pasa mucho al área de marketing o al área de tecnología o al área, todas estas áreas que estamos, me incluyo, muy acostumbradas a hablar con tecnicismos y de repente llegamos con áreas de marketing hablando, no, porque esto es B2B, B2C y entonces, Y de repente están otras personas que son tomadores de decisiones que no están en el área de marketing, pero sin embargo ellos van a decidir si se hace la inversión o no, si sirve o no sirve. Y yo creo que todas estas personas, si nos están viendo, necesitan entender un poquito, como yo digo, como si le explicáramos a mi abuelita de 80 años, cómo nos pueden ayudar herramientas y empresas como S1, donde muchas veces ya no tienes que invertir en recursos humanos tanto, sí, obviamente necesitas generar una inversión en una empresa, pero que te va a redituar en mejorar la calidad de tus leads, mejorar la calidad del servicio que se le está dando al cliente, y eso que incluye rapidez en la respuesta, que tengan mejores respuestas para lo que el cliente quiera comunicar, que no te dejen colgados, que inclusive si por algo interrumpiste la comunicación te vuelvan a contactar. Todo eso es importante utilizando los canales que normalmente utilizamos y que estamos pegados, como lo es WhatsApp,
Facebook, el Messenger de Facebook, el Messenger de TikTok, el Messenger de X, o sea, utilizando las plataformas donde está la gente metida casi que 24/7. Entonces, que si hay empresas que todavía no lo están haciendo, pues sepan que hay un área de oportunidad, ¿no? Totalmente, totalmente, y la verdad que me causaba mucha risa que decís que hablan todos en lenguaje distinto. La verdad que sí, es decir, vos hablás con un área de marketing y es súper técnica, y su objetivo es pauta de leads, y de repente cuando tienen que justificar la calidad de leads que le mandan a ventas, ¿no? Y ventas dice, no, marketing me manda malos leads. Entonces, justamente, soluciones como esta te ayudan en marketing a poder optimizar la pauta, que tiene un lenguaje muy distinto. Ellos hablan en tecnicismos, mucho más técnico de lo que hablé recién. Y después está el área de venta, que es mucho más de resultadista, en el cual ellos tienen que convertir esos leads en ventas. Entonces, reciben una cierta cantidad de leads o clientes que tienen y tienen que hacer mucho A/B testing y malabares, y para eso necesitan información de saber qué es lo que están haciendo que les ayudan a aumentar esas ventas. Después viene el área de atención al cliente, que siempre tienen bajada del directorio, no, es decir, el año que viene tienen que gastar menos, y el año que viene tienen que gastar menos, y menos, y menos, y menos, y la realidad que te piden, che, mirá, mi objetivo es cómo hacer menos con más, o sea, cómo hacer más con menos. Entonces te piden cómo hacemos para automatizar más, cómo hacemos para entender y aumentar la satisfacción del cliente, reducir los tiempos. Y después está el área de cobranzas, que tienen otra mentalidad totalmente distinta. Ahí es probar, y más, por ahí, viste, los países tienen diferentes momentos. Hoy en día, por ejemplo, Argentina está pasando un momento de mucha mora, muchísima mora. Y el gran desafío hoy de las compañías, porque especialmente las fintechs, es cómo gestiono esa mora temprana, esa mora intermedia, esa mora tardía, con qué estrategias, con qué soluciones, con qué canales, qué le escribo, con qué. Entonces, ¿cómo hago que pueda cobrar y seguir, digamos, por más que el cliente tenga dificultad de pago, seguir reteniendo ese cliente sin frustrarlo, sin atosigarlo? Y bueno, nada, son interlocutores distintos, pero lo interesante es que es todo un mismo journey y es una misma plataforma donde puedes ver todo lo que va conversando el cliente en diferentes momentos, a diferentes canales, con la compañía y en diferentes, yo le llamo ciclo, etapa del ciclo, ¿no? Porque a veces vos estás comprando, después querés que te den soporte porque no te funciona o tenés alguna falla o no entendés, después por ahí, no sé, te olvidaste de pagar una factura y te avisan, y después te quieren vender otra cosa. Es decir, es todo un ciclo que esa comunicación se da a través de estas 10 apps que usa todo el mundo, 10 soluciones, que obviamente la líder es WhatsApp, y que es necesario poder, digamos, dar esa mirada 360 a la compañía usando información para cada vez poder mejorar sus tasas de conversión, sus tasas de entendimiento, el first call resolution, que es tan importante. O sea, hoy si me decís cuál es la métrica que hoy en día más miramos nosotros, o sea, poder resolver una conversación en el menor tiempo posible y de una vez por todas. No tener que el cliente no tenga que volver a contactarse por el mismo tema y volver a preguntar y frustrarse. Así que sí, espero haber contestado. No, está buenísimo. Oye, Ernesto, pues se nos fue el tiempo, te dije que se nos iba a ir como agua. Tenés razón. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas explicado todo este viaje que significa el servicio al cliente y por el cual la mayoría de nosotros pasamos, porque todos hemos tenido o queremos problemas con el banco y queremos que nos resuelvan algo, o estamos contratando algún servicio, o estamos comprando algún producto. Y esto normalmente que antes hacíamos por teléfono o visitando un lugar físico, ya lo podemos hacer a través de los canales que tenemos a la mano, como es WhatsApp, Messenger de Facebook. Entonces, ¿qué ventaja, Ernesto? Y te agradezco mucho que nos lo hayas explicado como si fuéramos unos viejitos de 80 años que no entendemos de tecnología, porque eso pasa, ¿no? Luego también damos por hecho que como son términos que ya están en el vocabulario de toda la gente, creemos que ya todo el mundo lo entiende y todavía no es así. No, totalmente.
Totalmente. Uno vive por ahí en este mundo y está acostumbrado a manejarse con este lenguaje. La realidad es que lo único que importa, en definitiva, no es la AI, no es la tecnología, no son los canales, sino es poder resolverle un problema al cliente de una forma simple, no frustrante, con seguridad, es decir, que no pierdan datos o que los estafen, y al mismo tiempo darle visibilidad a la compañía de cómo generar vínculos de largo plazo con cada uno de esos consumidores, que en definitiva es lo que más le importa. Ernesto, si nuestra audiencia te quiere contactar, ¿tienes redes sociales? ¿Hay una forma de contacto para la gente que te quiere escribir porque si tiene alguna duda, porque si quiere invertir contigo, por lo que quiera? ¿Hay alguna red social de contacto? Sí, a ver, si quieren buscarme en LinkedIn, soy Ernesto de Bari, es Ernesto por las dudas sin H, y el apellido es DE, separado B larga RY, y por S1 es www.s1gateway.com. Ahí hay un form y un bot también, así que escríbanos y cuéntenos si tienen... A nosotros nos gusta resolver problemas, básicamente. Si tienen algún problema, búsquenos, que vamos a tratar de resolvérselos. Bueno, pues obviamente van a estar las redes sociales de Ernesto y de S1 en la descripción de los canales. Y pues yo los invito a que no se pierdan los capítulos de Prohibido Estacionarse. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Amazon. Entonces, véanos, por favor. Gracias. Esto fue Prohibido Estacionarse, el espacio donde el marketing se vive, se cuestiona y se comparte. Gracias por acompañarnos, por no quedarte quieto y por seguir en movimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, estacionarse no es una opción.